Y así hacemos un stop en el centro del cuerpo y el tronco está girando ahí. Ese truco se llama el dormilón. Suena muy chistoso, ¿no? Lo que pasa es que hay niños cuando lo lanzan el tronco que se queda en un solo lugar y pareciera que no se estuviera moviendo. El truco se llama la pala. ¿Cómo hacemos la pala en mi casa? Esa sí la han de saber ustedes. Lo lanzamos hacia abajo, el tronco dormido queda ahí. Y esta vez vamos a utilizar la palma de la mano nada más y mover el dedo y se hacia arriba ligeramente. Queda por ahí, lo espero por acá y llega aquí. Y sube. Abre tu mano, vuelve los anteriores, por favor. Y queda girando ahí, ¿vale? Ok. No pasa nada, no pasa nada. Ok, ese truco se llama la pala. Vamos a hacer uno más sencillo. Este truco se llama el cohete. Hacemos un tronco dormilón. Lo dejamos ahí. Vamos a abrir el hilo de este modo. Lo colocamos por la parte de atrás. En la parte de atrás le damos vuelta con la derecha. Izquierda cruza y aquí ya sí es un nudo. ¿Sale? Ahí es imposible que falle la suerte y quede. Vamos a repetir otra vez. Es derecha, izquierda y hacia arriba. ¿Vale? Ese truco se llama el cohete. Bueno, pues con un poquito más de práctica y también te puedes auxiliar en la enseñanza en la página de YouTube, que tenemos un montón de vídeos, pones troncos, Carlos Solís, que es mi nombre, y salen un montón de vídeos enseñando desde cámara lenta y en diferentes ángulos, ¿vale? Ok, hacemos este truco que se llama el boomerang. Punta hacia arriba, lanzan de derecha a izquierda, antes de que toque el suelo, el tronco tiene que regresar en el aire y la palma de la mano. ¿Cuál se llama el boomerang? Porque lo boomerang, así como lo lanzamos, regresan a la palma de la mano. Vale, lanzamos de derecha a izquierda. Y este truco se llama el boomerang. Y con un poquito más de práctica lo puedes lograr. La siguiente prueba se llama el túnel o la rueda de los satélite y es un poco más complicada. Es pasar el tronco por debajo de la pierna, que brinque en el aire, que brinque en la palma de la mano, ¿vale? Acá. Ese truco se llama el túnel o la rueda de los satélite. ¿Sí o no? Vale. Vamos a hacer un truco bastante interesante, miren. Este está bien facilito. Este truco se llama el carrusel, ¿vale? Para los que son las series. Ajá, hacemos un boomerang. Queda por acá, vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y finalmente llegas a la palma de la mano. Vale. Este truco se llama. Este truco se llama, ¿saben cómo? El puente. Chequense muy bien cómo lo hacemos. Hacemos un puente boomerang. Y el puente por acá. Lo pasamos a la mano nada más. Le damos una vuelta hacia la derecha y el camino se encuentra en la cabeza. Y sigue la. Y con un poquito más de práctica lo podemos hacer. Vamos a hacer otro bien. Este truco se llama el helicóptero. Chequense muy bien cómo hacemos un boomerang. Le damos por aquí, lo pasamos por acá, le damos unas dos vueltas, aterriza, sube.
Vamos a hacer este que se llama, miren, el hipnotizado. Mira por acá. ¿Saben cómo se llama? El banquero. Ese sí está bien fácil. Lo van a hacer al suelo que quede bien. Únicamente lo importante es colocar bien la cuerda en tu mano. Hacer el por acá y bien la sopa. Cuando acercamos tantito le damos 1, 2, 3, 4 vueltas. Ya te lo agarramos. Pasas por hacia atrás. Y llega acá. Sí, claro. Vaya por acá, papá, ¿dónde vas? Uno por aquí, otra vuelta por acá, mira. Otra vuelta hacia acá, otra vuelta hacia acá. Esos son, ¿cómo se llaman bueno, lo puedes hacer por aquí. El imposible, sí. Va por acá. Opa, va. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a jugar ustedes ahora, ¿vale? ¿Qué les parece? El truco más difícil. El truco más difícil no se puede hacer aquí, ¿saben por qué? No. El truco más difícil no se puede hacer aquí sencillamente porque el espacio no lo amerita. ¿Vieron que el trompo cuando lo lancé la primera vez hacia arriba casi toca el techo? Sí. Bueno, yo he hecho el trompo mucho más arriba, 5 veces más el techo. Pero hasta arriba, entonces va volando hasta arriba, pero siempre hay que hacerlo cuando no hace mucho viento, porque como esto es plástico, igual el trompo de madera lo agarra el viento, se lo lleva una ráfaga de viento y vemos que las ráfagas de viento por acá, por Galicia, son fuertes, entonces no es muy conveniente. Es conveniente cuando el clima está un poco calmado, que sabemos que lo vamos a lanzar, que no va a haber ningún problema. Y ese es el truco más difícil que se llama el suicida. ¿Por qué se llama el suicida? Porque